Su hogar es el mundo entero. Escritos y discursos de Rosa Luxemburg y Clara Zetkin. Compilador Oscar de Pablo. Parte 37. Contra la opinión de los líderes del Partido Socialista Polaco, Luxemburg y sus amigos defendían una línea radicalmente internacionalista y se rehusaba a apoyar la lucha por la independencia nacional de Polonia. Debido a ello, cuando la Internacional Socialista celebró su Congreso de Zúrich en 1893 y Luxemburg se presentó como delegada de su periódico, los líderes del PPS impugnaron sus credenciales y le impidieron participar. Al año siguiente, estas diferencias llevaron al grupo de la Casa Obrera a fundar un partido propio llamado Socialdemocracia del Reino de Polonia. Poco después, un grupo afín de Lituania se unió a este partido que pasó a llamarse Socialdemocracia del Reino de Polonia y Lituania, el SDKPIL. Luxemburgo sería siempre su principal referente ideológico. En 1898, Luxemburg se trasladó a Berlín, donde viviría la mayor parte de su vida, para poder acceder a la nacionalidad alemana. Contrajo un matrimonio falso con el hijo de una familia simpatizante. Ahí se integró al poderoso Partido Socialdemócrata Alemán y al círculo íntimo de sus principales dirigentes, entre ellos August Bebel y Karl Kautsky. Desde el principio se destacó como oradora popular, especialmente en las campañas electorales que el partido llevaba a cabo entre los obreros polacos del oriente alemán. También colaboró con diversos periódicos socialistas alemanes y durante breves intervalos llegó a dirigir dos de ellos. En 1898, cuando Edward Bernstein propuso el partido deshacerse de las premisas revolucionarias del marxismo, fue Luxemburg quien formuló la respuesta más temprana y radical, defendiendo la esencia revolucionaria del marxismo en los artículos que formarían su libro Reforma o Revolución, su primera obra importante. Asimismo, participó en discusiones respecto a la táctica de diversos partidos socialistas como el de Francia, al que llamó a mantener su intendencia respecto al gobierno capitalista. En 1903, cuando el socialismo ruso se dividió entre bolcheviques y mencheviques, Luxemburg y sus partidarios se mantuvieron independientes de ambas facciones. En esa época, Rosa escribió su folleto Problemas organizativos de la socialdemocracia rusa, en el que polemizaban con las ideas organizativas de Lenin. Esas diferencias no le impidieron en adelante colaborar frecuentemente con el revolucionario ruso. En agosto de 1904 fue encarcelada durante un mes y medio por haber insultado al Kaiser en un mitin, pero a los 2 meses fue liberada, contra su voluntad, por una amnistía en honor al ascenso de un nuevo príncipe de Sajonia. Al estallar el gran intento revolucionario de 1905 en el Imperio ruso, Luxemburg explicó los sucesos en la prensa alemana. Y ese diciembre se trasladó a Varsovia para participar directamente en la lucha. Sin embargo, en marzo de 1906 fue arrestada junto con Hojiciec, quien entonces fue internada en la fortaleza de Varsovia, donde fue sometida a un simulacro de ejecución. Debido a su prisión, no pudo asistir al cuarto congreso, celebrado en abril de 1906 en Estocolmo, del Partido Socialdemócrata Ruso, al que se integró el SDKPIL de Luxemburg. Finalmente, en el mes de julio, debido a su ciudadanía alemana, fue liberada y tras un paso por San Petersburgo y por Finlandia, donde se reunió con Lenin, a finales del año volvió a Berlín.
debido a su defensa de la estrategia de la huelga de masas y su oposición al rutinismo de los líderes sindicales y partidistas de la socialdemocracia, en esos años empezó a enfrentarse a ellos desde la izquierda. En su crítica al conservadurismo de su antiguo amigo Karl Kautsky, se anticipó incluso a Lenin. Ya en 1917 bromeaba que ella y Clara Zetkin eran las dos últimos hombres de la socialdemocracia alemana. En 1910 participó en el Congreso de la Internacional Socialista en Copenhague, en el que presentó junto con Lenin una enmienda para la Internacional prometiera luchar con huelgas contra una guerra internacional si ésta estallaba. En esos años dictó un curso de economía en la Escuela de Cuadros de Partido. Trabajó que se tradujo en un libro sobre la historia de la economía política y una obra científica original titulada La acumulación del capital, publicada en 1912, donde desarrollaba críticamente algunas premisas de Marx y enfatizaba las perspectivas del inevitable hundimiento del capitalismo. Al estallar la Primera Guerra Mundial en el verano de 1914, cuando la dirección del Partido Socialista Alemán apoyó a su gobierno en el conflicto, ella formó parte de la minoría revolucionaria que se opuso a la guerra, junto con Karl Liebknecht, Franz Mehring y Clara Zetkin, por su propaganda revolucionaria y antibélica. En febrero de 1915 fue encarcelada nuevamente. Estando presa, publicó un folleto clandestino con el seudónimo Junius, que sirvió como base programática para la formación de una corriente conocida como la Liga Espartaco, que agrupaba a la revolucionaria del socialismo alemán. En enero de 1916 fue liberada, pero solo para ser reprendida sin juicio 6 meses después. Estando ella presa en enero de 1917, la dirección provérica del Partido Socialdemócrata expulsó de sus filas a todos los disidentes que al poco tiempo se reagruparon en un partido socialdemócrata independiente que incluía a todas las facciones opuestas a la guerra, desde los espartaquistas de Luxemburgo hasta centristas como Kautsky. A finales de este año, principios del siguiente, Luxemburgo recibió en la cárcel las noticias de la toma de poder por los bolcheviques en Rusia y de la intervención alemana en los territorios occidentales del viejo imperio zarista, basándose en los pocos datos accesibles. Escribió cartas donde hablaba de la revolución bolchevique con admiración y entusiasmo, aunque también con espíritu crítico. En octubre de 1918, una revolución de obreros y soldados derribó la monarquía alemana, fundó consejos de obreros y soldados, soviets, y liberó de la cárcel a Luxemburgo, Liebknecht y otros revolucionarios. Sin embargo, la vieja socialdemocracia reformista constituyó un gobierno que mantuvo el capitalismo en Alemania. Ante esto, ese noviembre de los dos líderes y sus camaradas finalmente resolvieron abandonar el Partido Socialdemócrata Independiente y fundar un partido comunista resueltamente revolucionario.